Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Tiempo de Salud, donde realmente aquí entendemos realmente el origen del porqué de las cosas y cómo darle una solución de manera más natural posible. Y esta semana vamos a empezar una serie de emisiones toda esta semana, de lunes a viernes, sobre el dolor. Porque todo el mundo tiene dolores, solamente que tenemos que saber diagnosticar el dolor. Y muchas veces, por causas que uno desconoce, y sobre todo los profesionales de salud, donde que a veces no sabemos de dónde viene el dolor. Entonces, lo más simple y lo más rápido es que contra eso le vamos a dar un antidolor, un antiinflamatorio, un miorrelajante y además un protector de estómago, porque con toda esa medicación vamos realmente a dañar la pared del estómago. Entonces, es fundamental que entendamos el origen del dolor. Si sabemos diagnosticar el origen del dolor y tenemos la herramienta para eso, les puedo asegurar que en 1 o 2 sesiones el dolor desaparece. Por eso que es fundamental que estas emisiones, estos programas de hoy a viernes, que no solamente es para el gran público, pero que también podrían escuchar los profesionales de salud a la hora de poder entender mejor el origen del dolor. Y hoy vamos a empezar con el dolor de origen mecánico, porque el dolor puede ser de origen mecánico, energético, funcional o emocional, ¿sí? Entonces tenemos que tener al menos una información, ¿no?, de estas 4 dimensiones para poder entender el paciente, para poder entender el origen del dolor. Vamos a ver. Si sabemos de mecánica, me parece perfecto, pero si no sabemos de energética, tenemos que saber dónde dirigir el paciente si no tenemos esa herramienta. Si el origen es de origen funcional o visceral y que no tenemos la herramienta para eso, pues vamos a mandar el paciente a esa persona sí que sabe. Si el dolor es de origen emocional y que no tenemos la herramienta, pues vamos a mandar a la persona que conozca de cómo tratar a nivel emocional. Eso es también ser un buen terapeuta, ¿vale? A veces tengo colegas que quieren realmente curar de todo, ¿sí?, pero se les salen de las manos porque no saben de mecánica, no saben de energética, pero sí pueden dar un antiinflamatorio, pueden dar una inyección en el lugar del dolor. ¿Pero han realmente solucionado el problema? A eso es lo que hay que hacer hincapié. El diagnóstico es fundamental y de eso vamos a hablar. Así que volvemos en un par de instantes para hablar hoy del origen del dolor, pero de origen mecánico. Bien, aquí estamos de vuelta en esta nueva emisión y vamos a hablar del dolor, vamos a hablar del dolor. Lo repito porque el dolor es fundamental entenderlo para poder darle una solución. Y hoy vamos a hablar de mecánica, ¿vale? Porque el cuerpo está hecho antes que todo de mecánica. Entonces tenemos que entender. Antes de todo, no pretendo dar un curso de anatomía, pero al menos que los oyentes tengan una idea de cómo está hecho el cuerpo humano, de cómo funcionan las articulaciones y que si una de ellas no está bien equilibrada o desplazada u otra, eso puede dar un dolor. Eso es lo que yo le llamo el dolor de origen mecánico. Entonces, tenemos que entender un poco el esqueleto humano, ¿sí? El esqueleto humano está hecho de un montón de huesos. Así que vamos a ver esta primera imagen, ¿sí?
todo el mundo ha visto un esqueleto, ¿sí? Por supuesto. Aquí lo tenemos de frente, lo tenemos parte posterior y tenemos un montón de huesos, ¿no? Empezamos por debajo de los pies, los huesos de los pies. En las piernas tenemos un tibio, un peroné, el fémur, las caderas. Después tenemos la columna vertebral, un montón de vértebras, las costillas que están en relación con las vértebras, ¿sí? Que forman articulación. Después tenemos las escápulas, los omóplatos, donde viene después ahí el húmero, el radio, el cúbito, los huesos de la mano, de la muñeca. Y después tenemos el cráneo, ¿no? Que se posiciona sobre la columna cervical y sobre el atlas, que es la primera vértebra sobre la cual se posiciona eso. Entonces es fundamental de saber que tenemos un montón de huesos. Un montón. Aunque ustedes, bueno, yo creo que ahora todo el mundo puede ir en Google y buscar rápidamente, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo y cuántas articulaciones? Pues tenemos 206 huesos. Algunos más, algunos menos, depende de la genética de cada uno, ¿sí? Y 360 articulaciones. ¿Se imaginan ustedes? ¿Sí? 86 se encuentran en el cráneo, 6 huesos en la garganta, 66 articulaciones en el tórax, 76 en la columna vertebral y la pelvis, 31 en cada una de las extremidades inferiores y 32 en cada una de las extremidades superiores, ¿sí? 360 articulaciones. Entonces se puede imaginar que es un sistema mecánico muy complejo, ¿sí? Y que todas esas articulaciones tienen su movimiento. Como vamos a hablar un día de la salud física, el cuerpo está hecho para moverse, no para estar acostado, sentado todo el día mirando la televisión. Eso no funciona. El cuerpo está hecho para estar en movimiento constante. Y para eso necesitamos articulaciones que nos permiten movernos. Pero para activar las articulaciones necesitamos músculos, ¿sí? Y para proteger las articulaciones también necesitamos tendones y otras cosas. Pero vamos a ver un poquito cuáles son las diferentes articulaciones que tenemos. Esto para que tengan una breve idea de cómo funciona cada articulación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si vemos esta imagen, ¿sí? En la parte superior a la derecha, estamos hablando de las articulaciones de la columna cervical, como la columna dorsal y la columna lumbar. Estas vértebras que están una encima de las otras tienen un movimiento de rotación, ¿sí? De pivote, tienen un movimiento de inclinación y un movimiento de flexión-extensión. O sea que es un movimiento tridimensional. Esa casi todas las vértebras las tienen, ¿sí? Después en la parte izquierda, arriba tenemos la articulación humeral, ¿sí? Escapulohumeral, que se dice que es una articulación de fosa y de bola, ¿no? Es una bola que está ahí dentro de una fosa y que tiene también un movimiento tridimensional, flexión, extensión, rotación, bueno, bastante. Después en el codo es una articulación de bisagra, como ustedes han podido ver que cuando extendemos el brazo, flexionamos el brazo, es un movimiento como una bisagra, ¿no? Una bisagra de puerta o de cualquier cosa que se abra y se cierra, ¿sí? Después tenemos las articulaciones de la muñeca, ¿sí? Y ahí tenemos un montón: flexión, extensión, inclinación, supinación, pronación. Tenemos ahí varios movimientos. Después tenemos el movimiento de la cadera también. Tenemos movimientos de rotación, flexión, extensión, apertura, abducción. Bueno, tenemos ahí bastante. Y la rodilla, que también hay un movimiento de bisagra, pero también ligeramente de rotación.
O sea, como pueden ver tenemos un montón de articulaciones y cada articulación tiene realmente su función, ¿sí? Depende de nuestra genética, ¿vale? Extensión del brazo, flexión del brazo, ¿sí? Flexión, extensión de la muñeca, ¿sí? Supinación, pronación. Tenemos un montón, ¿eh? Flexión, extensión de las articulaciones metacarpianas, ¿sí? Tenemos el brazo que puede ser una abducción, ¿sí? Una antepulsión, una retropulsión, rotación. Bueno, tenemos un montón de cosas. Entonces tenemos que entender cómo funciona esa articulación, porque cuando un paciente viene y me dice, ay, me duele el hombro, bien, ¿dónde le duele? Entonces tenemos que saber palpear, tenemos que saber poner los dedos y sentir. Por eso que el terapeuta, el médico, el traumatólogo, el ortopeda, como lo quieran llamar, tiene que tener un conocimiento más que exacto de la anatomía. Eso es fundamental para saber entender dónde nos duele y por qué, a nivel mecánico. Hoy hablamos de mecánica, no hablamos de otra cosa. Entonces tenemos que saber qué estamos tocando, qué tendón es ese, dónde va, por dónde pasa, dónde llega, ¿sí? Y por qué está inflamado aquí o por qué está inflamado aquí. Entonces tenemos que tener el conocimiento de la anatomía, que es fundamental. Lo voy a repetir muchísimas veces. Y yo sé que en las facultades de medicina no se pasa a veces suficientemente tiempo, porque la anatomía es algo que uno lo enseña en el primer año, segundo año, y después uno se va olvidando. Y cuando terminamos los 6 años de medicina, pues anda a saber dónde se pone por ejemplo, el bíceps, dónde se pega la larga porción del tendón del bíceps y la corta, y dónde llega. Por eso que tenemos que tener constancia y tener que estar revisando la anatomía y la fisiología constantemente para realmente realizar un buen diagnóstico. Vamos a ver ahora la columna vertebral, porque la columna vertebral también mucha gente se queja, y aquí tenemos que saber qué es lo que tenemos en la columna. Pues tenemos muchísimas vértebras. Como pueden ver aquí en color verde tenemos la columna cervical. La columna cervical tenemos 7 vértebras cervicales y habitualmente se denominan con la letra C, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Dicen vértebras cervicales, C de cervical, ¿sí? La primera vértebra, que es muy plana, se llama el atlas y la segunda se llama el axis. Es fundamental. Y la base del cráneo se dice el occipite. Ya vamos a ver eso en detalle. Después de la séptima vértebra cervical vienen las vértebras dorsales, de D o de T, de thoracic, ¿vale? Y son 12. Tenemos 7 vértebras cervicales y 12 vértebras dorsales, de D1 a D12. Y después tenemos las vértebras lumbares que van de L1 a L5, L de lumbar, y a veces he encontrado pacientes que genéticamente tienen una sexta vértebra lumbar. Muy raro, pero sí en mis más de 70.000 pacientes que he visto hasta el día de hoy, pues he encontrado un par de pacientes con una sexta vértebra lumbar. Y al final del todo tenemos el sacro, ¿vale? Que habitualmente se dice S1, después S2 hasta S5, que son vértebras que han fusionado con el tiempo según la evolución de que nos han explicado. Y a lo último del sacro, ahí tenemos lo que se llama un pequeño huesito que es el coxis, que muchísimas veces han experimentado aquellas personas que se han caído, ¿sí? Y que realmente le ha causado muchísimo dolor, ¿sí? Pues esto es la columna vertebral. Entonces fíjense en que de cada lado de la columna vertebral tenemos las caderas. Y ahora miren, le he traído algo aquí para que puedan ver hoy, ¿sí?
lo que es realmente una cadera, ¿vale? Esta es una cadera. Tenemos una ala ilíaca aquí, y aquí tenemos otra, aquí relacionada con el pubis, y detrás aquí tenemos el sacro, ¿vale? Y aquí tenemos una articulación que se llama sacroilíaca. Articulación sacroilíaca, ¿vale? Entonces, aquí arriba se posiciona la columna vertebral, ¿vale? Con las 5 vértebras lumbares, las 12 vértebras dorsales y las 7 vértebras cervicales. Y por encima de todo se posiciona el cráneo, ¿vale? El cráneo y la parte posterior del cráneo se llama el occipite. Es aquí donde se posiciona sobre la columna vertebral, sobre la primera vértebra que se llama el atlas, ¿sí? Y ahí se posiciona esto. Bien, esto para que ustedes vean lo que son los huesos. Pero ¿de qué está hecho una articulación en realidad? Entonces, vamos a ver la próxima imagen, que es fundamental entender qué es una articulación y de qué está hecha una articulación. Bueno, una articulación está hecha de 2 huesos, ¿sí? 2 huesos. Entonces, por ejemplo, se llama una articulación sinovial porque entre los 2 huesos, ¿sí?, se va a formar una cápsula, una membrana, y dentro de esa cápsula hay un líquido que se llama el líquido sinovial, ¿sí? Es un poco para lubrificar esa articulación. Y en el borde de los huesos tenemos el cartílago, ¿eh? Tenemos el hueso lleno, ¿no? El hueso articular lleno, con su trama ósea, etc. Y al borde del hueso tenemos lo que llamamos el cartílago. Eso está recubierto de una membrana, de una cápsula, y dentro de esa cápsula hay un líquido, ¿vale? Es como una bisagra de cualquier tipo donde hay un poquito de aceite y eso se mantiene siempre lubrificado, ¿sí? Ese es el líquido que llamamos el líquido sinovial, que está en el espacio articular. Después, alrededor de esta articulación tenemos ligamentos. Ligamentos que son fibras, ¿sí? Son fibras que se van a pegar de una parte y de la otra parte de la articulación, lo que nos va a mantener esa articulación en su sitio. Y después, por encima de los ligamentos, o al lado, o adelante o detrás, tenemos el músculo o un tendón que pasa por encima, ¿sí? Y que ese músculo, cuando se contrae, va a hacer que la articulación se va a mover. En realidad es lo que realmente está compuesta una articulación. Entonces imagínense, ¿sí? Imagínense, podemos volver, que 360 articulaciones en el cuerpo, hay 360 cápsulas con su líquido sinovial. O sea, somos una máquina pero espectacularmente creada, ¿sí? Porque es cuando uno piensa de quién nos creó, somos unas máquinas espectaculares. Ahora bien, tenemos que entender ahora, si esta articulación, vamos a agarrar este ejemplo porque mucha gente le duele justamente la parte posterior aquí. Ay, me duele ahí atrás. Y hasta incluso el dolor se me baja un poco hacia la pierna. Es para dar un ejemplo. Ya hablaremos de la osteopatía la próxima vez y ya se van a entender muchísimas más cosas. Bueno, imagínense que aquí en esta articulación yo tengo ligamentos que van de la cresta ilíaca sobre el sacro, ligamentos que me van a ayudar a mantener esa articulación, ¿sí? De cada lado. Imagínense ustedes, ¿sí?, que esta cadera va a hacer un movimiento hacia atrás y el sacro se me va hacia adelante. ¿Qué pasa con los ligamentos aquí? Se van a estirar, van a estar sobreestirados y quedarse muchísimo tiempo en esa estiración que es anormal
eso va a provocar una inflamación y el dolor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a dar como tratamiento en este caso? Los que no saben van a inyectar aquí cortisona, antidolor, antiinflamatorio. ¿Pero qué están haciendo? Están pintando de verde la bombillita roja que está diciendo, atención, hay dolor porque hay algo que no está correctamente puesto en su sitio. Por eso que es fundamental entender la anatomía. Entonces, a partir de aquí sabemos que tenemos que recolocar el sacro en su sitio, poner la cadera también en su sitio para arreglar el problema. Los ligamentos vuelven a su tensión normal, la inflamación desaparece. Aquí tenemos la base del sacro y aquí tenemos un musculito que sale de aquí, que se llama el piramidal o el piriforme, y se va a pegar aquí en el fémur, ¿vale? Porque el fémur se pone aquí en este agujerito, la pierna. Entonces, este musculito, ¿sí? Si el sacro se me va hacia adelante, este musculito va a estar estirado. Y justo detrás de ese musculito pasa una raíz del nervio ciático. Pasa por ahí una raíz. La inflamación de este musculito se transmite al nervio y nos va a dar una información que va a bajar del glúteo hacia la parte posterior de la pierna, pero que no va a ir más lejos. Mucha gente dice que es una ciática y no lo es, porque es un problema de piriforme que está, el piramidal que está inflamado. Entonces aquí igual la solución es recolocar el sacro, ¿sí? Ver el fémur que está bien en posición, la inflamación se va y el dolor desaparece. Por eso que es fundamental entender una vértebra simplemente puede estar ligeramente desplazada en rotación o inclinación o en flexión-extensión y tenemos todos los ligamentos alrededor de la columna vertebral que van a estar completamente desequilibrados. Y es ahí a donde el dolor aparece. Por eso que es fundamental entender la mecánica. Esto es biomecánica, no es más. Pero esto se aprende en anatomía y la fisiología del movimiento. Entonces es fundamental entender y volveremos en algunos instantes para entender mejor y qué solución le damos a todo esto. Bien, estamos de nuevo aquí viendo realmente el dolor de origen mecánico. Y realmente es importante entender, y lo voy a repetir siempre, el diagnóstico es fundamental a la hora de saber el origen del dolor. Si conocemos el origen del dolor y tenemos la herramienta, la solución está hecha, ¿sí? Y fíjense también, voy a agarrar el cráneo porque es fundamental. La base del cráneo, como dije, se va a posicionar sobre el atlas, que es una vértebra muy plana, la primera vértebra, y muchas veces este cráneo no está bien puesto sobre el atlas. Esta parte de aquí, que se llama el occipite, puede tener nueve formas diferentes de ponerse en lesión, en mal posición. Puede ser que esté en inclinación, flexión-extensión, en rotación mal puesta, y todo eso puede dar dolores a nivel cervical, dolor de cabeza, migrañas. Ya están entendiendo que el origen del dolor puede ser mecánico y puede dar un montón de información. Por eso que es fundamental, repito, de que tenemos que tener realmente un conocimiento, pero muy preciso de la anatomía. La articulación aquí temporomandibular, ¿vale? Si la mandíbula no está bien puesta, que está en rotación,
eso puede dar problemas aquí, dolores aquí. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Inyectando, dando un antiinflamatorio, un antidolor. Pero no, tenemos que ver cómo está posicionado el cráneo, cómo está posicionado la mandíbula, y eso podemos darle solución. A nivel de la columna vertebral, si hay una vértebra que no está bien en su sitio, vamos a dar una manipulación para darle solución. Y la solución realmente a esto es la osteopatía. La osteopatía, vamos a ver la última imagen, y además la semana que viene lo vamos a ver de manera muy precisa. Aquí estamos viendo una articulación del pie con todos sus ligamentos. Ven que es un sistema realmente súper complejo. Entonces tenemos que conocer todo eso para bien entender el dolor. Y la última, como pueden ver aquí estoy manipulando a un paciente, donde estoy recolocando una vértebra en su sitio, que estaba fuera de su sitio, ¿sí? Y el dolor el día siguiente ya ha desaparecido. Por eso que es fundamental, repito, entender el origen del dolor mecánico. Por eso que es fundamental conocer realmente la anatomía mecánica, funcional, ¿sí? La biomecánica, para entender realmente esto. Pero tenemos la solución, la osteopatía. La osteopatía, que no es muy bien conocida aquí todavía en República Dominicana, todavía. Ahora que estoy yo, la van a conocer. Son manipulaciones que vamos a hacer en todas las articulaciones del cuerpo para equilibrar realmente. Pero la semana que viene vamos a hacer una demostración en vivo. Voy a traer mi camilla aquí con una modelo y les voy a mostrar lo que realmente es la osteopatía, de cómo colocamos las cosas en su sitio para liberar y calmar todo tipo de dolor de origen mecánico. Bien, por hoy yo creo que han recibido muchísima información. No duden en llamarme, por favor, al 849-354-7189 o escribirme en métodomanielo@gmail.com para pedirme consejos. Hay muchos pacientes que ya me están escribiendo, que le estoy contestando, y la verdad que todos están siguiendo ya el método Manielo Alimenticio, no se olviden. Y volvemos mañana. Vamos a hablar del dolor de origen energético. Vamos a hablar de medicina china y del resto. Así que los espero mañana. Hasta pronto.